compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo, 8 de la noche. Es un momento de reflexión final de la semana, comenzando mañana una nueva oportunidad. El país está en jaque, el país está convulsionado y estamos viendo actos que pueden ser catalogados de muchas maneras. Yo Al final del programa voy a tener una respuesta al particular, pero me siento, verdaderamente preocupado desde el punto de vista de que veo toda la pujanza del gobierno, veo todas las acciones ultra positivas que se están dando en beneficio de la nación y también en la paz mundial, porque para muchas personas incrédulos que creen que simplemente que el presidente se está muy preocupado con la paz internacional, es porque eso nos trae a nosotros prosperidad, que es a la final lo que busca el presidente, retomar el camino de la prosperidad, además de todas las cosas que se le van, por supuesto, a adherir, las buenas costumbres, la educación, la formación, la cívica, todos esos tipos de puntos principales que se ha propuesto el presidente, que fue su lema de campaña, que fue su promoción, presentación de sus puntos de agenda de trabajo y que nosotros votamos masivamente por él, por esa razón. Pero estamos enfrentando hoy aquí una controversia. Lo que vimos ayer sábado, ese show mediático que los demócratas nos presentaron, hay que reconocer que movieron gente, pero no perdamos nunca el norte, que la mayoría de las personas que fuimos a votar fuimos nosotros, que fuimos usted, su familia, su gente, todo el contexto de We the People, que fueron a demandar con el voto que se cumpla lo ofrecido por el presidente. Y a mis ojos, desde que el presidente llegó al poder, ha estado encargado sublimemente de cumplir con esos postulados. Yo me siento satisfecho. Pero, pero, escuche bien, pero los otros del otro lado no se están quedando con los brazos cruzados. No quieren aceptar lo que fue la voluntad de nosotros. Y por eso hoy vengo a hablar claro con ustedes, porque mi preocupación va. Aquí hay una convulsión política. Hay una palabra que se está utilizando en todo momento, que si sedición, que si aquello, que si la otra palabra utilizada a diestra y siniestra. Pero la ley de los Estados Unidos no es un hashtag, es un dique de contención que protege nuestras libertades. Sedición es el lenguaje del Código Federal. Exige algo muy específico: el uso de la fuerza para impedir la ejecución de leyes o fuerza para impedir ejecuciones, para oponerse a la autoridad legítima del gobierno de los Estados Unidos. No es el desacuerdo, no es la crítica, no es el debate público, es la fuerza dirigida contra la ley. Escuche, porque es importante entender esto claro. Eso es lo que dice el estatuto en la Constitución. Y esa precisión que da la Constitución importa, porque sin precisión jurídica el poder puede volverse el delito. Es importante. Los padres fundadores lo sabían. Por eso definieron la traición de forma estricta en la propia Constitución. Levantar
guerras contra la nación o adherirse a sus enemigos. Nada de definiciones elásticas, nada de mordazas disfrazadas, un estándar alto, con testigos y garantías para que el gobierno nunca convirtiera al opositor en traidor. Por capricho, no está en el corazón de nuestra república, en las raíces de la Constitución. Y muchas décadas después, cuando el país enfrentó la pregunta ¿hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? La Corte Suprema respondió con el estándar de Brandenburg. Solo puede castigarse la incitación. Escuchen, solo puede castigarse la incitación si es llamado intencionalmente, directo, a una acción legal inminente. Y si esa acción es probable, ¿qué significa? Que la crítica feroz, las consignas, el discurso duro, todo eso está protegido mientras no cruce el umbral de del provocar una violencia inmediata. Esa es la línea entre el pueblo libre y una sociedad amordazada. Escúchenme, díganme que eso no es lo que usted está viendo en este momento. Miremos la realidad. Los Estados Unidos vive una lucha por el relato. Hay quienes desde ciertos aparatos del Partido Demócrata, mejor dicho, del Partido de los Demócratas, desde segmentos de la burocracia y megáfonos mediáticos, han perfeccionado el arte de la manipulación. Díganme que no. Ellos se caracterizan por sembrar el miedo, el caos, sospecha para deslegitimizar al gobierno, que repito una vez más porque no me voy a cansar de decirlo. La mayoría de nosotros eligieron con el voto masivo para restaurar la prosperidad, el orden, la soberanía, la agenda Save America Again. La táctica de acusar de sedición a quienes se arrodillan ante el guión ideológico, equipar la discrepancia con crimen, convertir, escuchen, convertir las diferencias políticas en delitos de pensamiento es el viejo truco, proyectar que el adversario, lo que la mayoría radical practica, que es la intimidación, la presión cultural, el apagón informativo. Y a eso tengo que hacer una aclaración. Cuando digo apagón informativo, es el que ellos nos aplican a nosotros con la censura, es con el que nos ponen las mordazas, es con la que evitan que usted consiga una información legítimamente clara y pura, sino que ellos tienen los medios y ellos publican lo que quieran. Por eso es que yo reitero el apagón informativo. Yo, créame, yo lo único que puedo decir es que luego de que el ciudadano honesto en la calle, por el bien de la democracia, no se calla, porque, amigo, la democracia sin acción, sin debate, es pura bla bla, es puro aquello de toro. Hablemos sin vuelta. Manipulaciones,
es cuando se deforma el lenguaje legal para criminalizar el resentimiento social. Por eso se están produciendo esos estallidos que selectivamente crean el desorden, siempre que sirven al libreto del día creado por ellos, etiquetas extremistas. Hablemos sin vuelta. Manipulación es cuando se forma el lenguaje legal para criminalizar la crítica. Incitación es cuando se acusa al resentimiento social y se toleran estallidos selectivos de desorden. Siempre que el libreto del día, mientras se etiquetan como extremistas a la madre que quizás va a la junta escolar para protestar en la reunión, el periodista independiente o el activista que defiende las fronteras, la economía y la familia, y a ese es el que criminalizan, a ese es el que acusan de fascista, de esto, de aquello. Nosotros no podemos responder con el mismo veneno, porque la diferencia entre una república y una tribu de fracciones es lo que estamos viviendo, lo que ellos están promulgando. Nuestro lado, los que votamos, lo que pusimos al gobierno, creemos en el gobierno, creemos en el Estado de Derecho, en la libertad de expresión y en la batalla por las ideas. Creemos que la ley no son simplemente tópicos, es la vara y la ley está clara. Sedición no es disentir. Escuchen, sedición no es preguntar. Sedición no es denunciar abusos. Sedición, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos, en la línea 2384. Digo todo eso, mis amigos, porque yo siempre tengo a la mano la Constitución. Aquí se ve. Tengo a la mano la Constitución y me la paso leyendo, porque como dijo en el Evangelio, en la Biblia, en su vida, Cristo, escudriñad las escrituras y la verdad os hará libre. Si cometí algún error en la expresión, por favor, disculpe. Pero la única manera de poder enfrentar a estos degenerados, a estos de Morrata, es estar bien claro sobre la única arma legal que nosotros tenemos. Esto para nosotros es fundamental. Debería ser el catecismo que nosotros tenemos en la mesita de noche para ese código. También, por supuesto, sanciona la rebelión y la insurrección. Eso no lo podemos poner en duda. Así que estemos claros. La ley condena a abogar por el derrocamiento violento del gobierno. Violencia no es patriotismo. Violencia es traición a la causa de la libertad, porque la libertad vive en el marco de la ley. Ese es nuestro estándar moral, ese es nuestro legado, el legado de información, el legado de defender el primer postulado de la Constitución y per se todo lo demás, el derecho a la libertad de expresión. Pero óigame, estos degenerados de Morrata, que son unos trogloditas anormales,
dinosaurios en la historia política que no sueltan el poder para ahogarnos. Nosotros tenemos que, como correctos norteamericanos, como norteamericanos libres, nosotros tenemos que continuar el legado de los padres fundadores y lo que está en la Constitución. Hablemos alto y claro, pero dentro de la ley. Reclamar no es delito, ya lo dije hace un momento. Exigir transparencia no es un delito. Organizarnos pacíficamente no es un delito. Es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Lo dice la primera enmienda y lo refrenda en el Brandenburg, en el discurso político donde tiene el máximo nivel de protección. Salvo que cruce la línea de la incitación a la acción ilegal. ¿Qué les parece si no es eso lo que estos individuos están haciendo? Mantengámonos firmes, mis amigos. Y dentro de esa línea, ese es nuestro terreno. Y así y ahí somos invencibles. Nosotros no podemos darnos el lujo que estos degenerados sigan con su palabrería, incitando la incinación, amenazando desde puntos estratégicos la, o sea, proclamando la inestabilidad política. La manipulación prospera, mis amigos, cuando el ciudadano está aislado. Se derrumba cuando la familia, la iglesia, el comercio, el hogar, las asociaciones civiles no se fortalecen. Nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el amor por la verdad, el respeto por la prosperidad privada y sobre todo honrar, agradecer la herencia judeo-cristiana, los padres fundadores y casarnos con la ideología de prosperidad de la derecha. Nosotros tenemos que exigir que esta gente rinda las cuentas, que sean callados desde el punto de vista legal, puesto en evidencia la mentira y la acción de sedición, de estimular el deterioro del gobierno. La balanza de la justicia no es un logo de campaña, fue una verdad que el presidente llevó adelante. Patriotismo no es odiar, es amor a un hogar que se llama los Estados Unidos de América. Frontera segura no es crueldad, es soberanía, es protección al trabajador, a nosotros como familia. Libertad de expresión no es privilegio de un delito, es la primera defensa del pueblo. El capitalismo no es avaricia, es el sistema que recompensa el trabajo, la invocación y la prosperidad. Que hayan habido en la historia corrientes equivocadas de la interpretación por intereses propios de lo que es el capitalismo. Y ahora un mensaje a quienes siembran el caos y gritan sedición contra todo lo que no controlan. No nos van a dividir. El país votó por restaurar el rumbo. Ese mandato se llama Save America Great Again. Y es un mandato de esperanza, de ley, de orden, de prosperidad, de paz.
Ustedes pueden manipular los titulares de Morrata. Ustedes pueden seguir teniendo sus titulares oscuros. Nosotros construiremos realidades, empleo, seguridad, fe, familia, comunidades sólidas. Estas son las columnas de mármol que sostienen a esta república. Nosotros rechazamos esa violencia que ustedes están, que la demostraron en las calles, con las quemazón, con el Antifa, con todo aquello que destruyeron medio país. Eso a nosotros no nos representa, no nos sirve, no nos pertenece. Nosotros adoptamos disciplina cívica. Nosotros abocamos por la ley. Yo quisiera tomarme aquí el tiempo para mencionarles las palabras de algunos políticos. Ustedes las conocen, pero simplemente a título recordatorio. Permítanme buscar aquí mis notas para leérselo. Déjeme buscar acá. Mire, tengo aquí Maxine Walter. En el 2018 llamó a confrontar a funcionarios de la administración en espacios públicos y hacerles saber que no son bienvenidos en ninguna parte. Esa invitación a la hostilidad, a esa hostilidad social o antisocial, organiza eventos adversos a la política. Eso más entendible no puede ser. Ellos recurren, en este caso esta dama, recurre al intento de institucionar un evento de violencia, no al diálogo, no al llamamiento de la tranquilidad, sino a la ofensa técnicamente y que promueve la normalización de la persecución política. Ustedes lo escucharon. Chuck Schumer, ¿quién no conoce a esta rata podrida, líder demócrata del Senado? Dijo, ustedes liberaron un torbellino y pagarán su precio. Óigame si eso no es una incitación. No sabrán por dónde los golpeó. Y ese tipo está en la calle destruyendo esta nación. Y si esto no es una acción legítima de atacar al sistema e incitar a una... El propio presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, respondió con una represión pública, lo hizo en la calle, o sea, ante los medios, calificó esas palabras como peligrosas. Entiendan que el jefe del poder popular tenga que salir a enfrentar a un líder del Senado y dice eso en un tono, pero ahí no nos queda todo. Kamala Harris, en aquel momento senadora de los Estados Unidos, y luego pues ya sabemos tristemente la imagen denigrante que tuvo como la imagen y su actividad frente a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Ella en Minnesota fundó el Freedom, un grupo de fondo de finanzas para recoger dinero y sacar de la cárcel a acusados que cometieron delitos. Óigame, yo pudiera estar aquí con mi lista uno atrás de otro. Ayanna Presley, en el 2020, en plena efervescencia, declaró que tenía que haber agitación en las calles. Mientras hay agitación,
en nuestras vidas puede sostenerse las acciones de protesta innegable contra el gobierno. Esas palabras fueron, y hasta el Washington Post en ese momento lo dijo. Otra joya de la corona. Eric Holder, ex fiscal general en el 2018. Cuando ellos bajan, nosotros los pateamos. Esa fue su frase. Repito, cuando ellos bajan, nosotros los pateamos. Luego matizó que eso no incitaba a la violencia, no. Pero el eslogan quedó a título de cultura política bajo, yo entiendo y lo pongo aquí delante de ustedes. Un país no puede vivir bajo la punta de consignas vacías de combate para crear un combate cultural. Esa sería la... hay aquí una cantidad de personas que yo pudiera estar hablando, pero nosotros, esto es terreno vacío si nosotros no entendemos que estamos siendo manipulados y que si nosotros no salimos a responder, estamos pisando el error más grande de nuestra vida. Si nosotros creemos que el presidente está triunfando, si nosotros creemos que ya estamos viendo que hay acusaciones y encauzamientos, pero nosotros nos quedamos rascándonos la barriga, para no decir la verija, y nosotros estamos perdiendo, porque estos degenerados conocen, nos apabullan, nos restriegan, hacen manifestaciones como esa de que no queremos rey. Óigame, escuche bien claro esto. Si Donald Trump fuera un rey y un tirano, ninguno de esa gente estuviera en este momento en la calle, estarían todos presos, desaparecidos, porque esa es la conducta del rey y esa es la conducta de el tirano. Mas, sin embargo, salen a la calle y dicen todas las barbaridades que se les ocurren decir. Qué vergüenza. Gente como esta, estos son los que representan a esta gente. Estos son los que están destruyendo a esta nación. Pero créame, si ellos lo hacen y usted se queda tranquilo, usted también está ayudando a destruir esta nación. No tenemos que ser vanguardistas, defender la ley, pero tenemos que hacerlo en manifestaciones legales, sin violencia. Hacer como hacíamos la campaña, todo el mundo en la calle, banderas, hablando constantemente, denunciando cada una de las palabras de estos señores. Yo me pregunto por qué odian al presidente. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué odian al señor presidente? Ese por el cual usted votó, ese por el cual se puso este país en rojo, porque los lugares que no se pusieron en rojo, ustedes saben porque hubo la mano peluda detrás. Yo le pregunto a usted nuevamente, ¿por qué odian al presidente? ¿Sabe qué? Voy a tomar el espacio, unos minutos, para ponerle aquí en pantalla. Este joven no es de los Estados Unidos, pero es representativo de lo que ustedes ven en diferentes partes del mundo. Este, este comentario que este señor hace en su página, y que les recomiendo que lo busquen y lo sigan aquí en pantalla, les voy a poner el nombre de la página de él
y lo pueden seguir y escuchar, no es de los Estados Unidos, es un, como decimos nosotros los cubanos cariñosamente, un galleguito. Escúchenlo. Donald Trump es el mejor presidente de la historia de la humanidad, de todas las humanidades, de todas las historias, de todos los planetas y de todos los países. Sí, 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 Donald Trump. Métetelo en la cabeza. Es el único presidente que resuelve los problemas en el mundo. El último, la paz en Oriente Próximo. Y lo hace porque nos trata como clientes. Sí, como clientes, satisfaciendo las necesidades que tenemos las personas. En este caso, una necesidad de paz. Toma ya, acuerdo de paz. Y eso lo hace porque Donald Trump es empresario, no es un político. Es empresario y actúa como empresario. Por eso resuelve problemas. Frente al modelo de Donald Trump, tenemos el modelo de la chusma, que es el modelo de Petro Sánchez, es el modelo del político, del burócrata. Ese no soluciona problemas. Ese te mete más problemas para justificarse él en esos problemas que no es capaz de resolver. Eso es lo que representa la mediocridad del socialismo y del político. Así que no te dejes tratar como un ciudadano, como pretenden los socialistas, tú déjate tratar como un cliente y trata a los demás como un cliente. Y eso es ser empresario. Para ser empresario no necesitas tener un negocio. Para ser empresario lo único que tienes que hacer es que cuando llegues a un sitio, en lugar de decir ¿qué hay para mí?, di tengo algo para ti. Ya eres empresario, automáticamente empresario. Y empiezas a resolver necesidades. Y al resolver necesidades la gente te quiere, te demanda, te busca, te paga. Y por medio de lo que te pagan te haces libre. Y al hacerte libre te haces feliz. Toma ya. Eso es dignidad, eso es amor propio y eso es valentía. Así que déjate de vivir como un burócrata político y demuestra ser el empresario que llevas dentro. Donald Trump cae mal porque ha demostrado que naciones hundidas sobran, ha demostrado que todos los organismos internacionales sobran, ha demostrado que todas las agencias de negocios sobran, ha demostrado que todos los embajadores sobran, ha demostrado que todos los políticos sobran, ha demostrado que todo sobra, menos lo único y verdaderamente importante, ser empresario y tratar a los demás como cliente. Y eso es algo que está dentro de ti, eso es algo que está dentro de ti, te lo vuelvo a repetir, eso es algo que está dentro de ti, santo Dios. Así que si sigues siendo un funcionario mediocre, apostando por ser embajador o hacer carrera diplomática y esas chorradas, te auguro una gran infelicidad. Y le pido a Dios que algún día te arruines para que dejes de vivir esa vida mediocre en la que estás. No queremos socialistas, no queremos gente viviendo del cuento, no queremos funcionarios. Si mañana fuera yo presidente de España, acababa con todos los funcionarios, empezando con el presidente. Toma, toma ya. Mire, yo no puedo agregarle ni un punto ni una coma más a esto que digo. Para buenos entendedores, pocas palabras. Apriétese el cinturón, despierte la preocupación por defender a su familia, porque si estos degenerados caen en el poder. Yo soy Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV, nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Es la Biblia en este momento. Estamos bajo ataque de enemigos internos y externos. Aquí estamos. Nosotros, we the people. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant